La maquinaria promocional de Floyd Mayweather será activada nuevamente en este 2020, en otro de esos regresos que él suele inventar para seguir ganando dinero y para seguir incrementando su ya consagrada leyenda en el boxeo. Él puede hacerlo a partir de muchos factores, entre ellos su palmarés inmaculado de 50 peleas, por más que esa número 50 en que lo enfrentó a Conor McGregor pueda ser cuestionada sobre si fue o no fue una verdadera pelea de boxeo. Sin embargo, cuando tenemos que hablar de la historia de Mayweather, tenemos siempre que regresar a aquel año 2002, cuando se consagró una de las mayores injusticias arbitrales que recuerda el boxeo moderno. La derrota de José Luis Castillo en la pelea que él merecidamente le ganó a Mayweather, pero los jueces se la otorgaron a la naciente leyenda del boxeo mundial. Revisando en mis archivos, me encontré con un trabajo realizado exactos 10 años después de aquella pelea, donde el cometido editorial era encontrar dos respuestas a dos preguntas que quedaron para siempre en la memoria de los fanáticos que asistieron a aquel tramo de la historia del boxeo reciente. En realidad son dos preguntas en una. ¿Qué hubiera ocurrido con la carrera de José Luis Castillo si los jueces le hubiesen otorgado el triunfo? ¿Se hubiera consagrado Castillo como uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos? La otra pregunta es sobre Floyd Mayweather. ¿Se hubiera consagrado años después y mantenido por tanto tiempo el título de mejor libra por libra del planeta? ¿Hasta dónde un mal desempeño arbitral destruye el futuro, alternando el normal curso de la historia? Dicen los sabios que no es posible cambiar el pasado, pero solo el pasado nos enseña a corregir el futuro. En esa pelea entre Castillo y Mayweather se consagró una de esas injusticias que el boxeo suele parir cada tanto y que siempre nos indignan, pero son parte de la historia de este deporte que tanto nos apasiona. En esa pelea del 2002, el dominio de José Luis Castillo sobre Mayweather por momentos fue abrumador. Lo acosó como nadie y lo conectó como nadie. Los números de CompuBox no dejan ningún tipo de duda sobre lo que realmente sucedió en esa pelea. En realidad, la estadística se asocia a lo que todos los fanáticos vieron en esa pelea. Por primera y única vez, un boxeador impactó más golpes que Mayweather en una pelea. Fueron 203 contra 157. En los golpes de poder promedió Castillo un 46 sobre un 44%. Fue más efectivo en 40% frente a 35%. Fueron más golpes lanzados por Castillo, fueron más golpes conectados y también dominó la estadística de los golpes de poder, 173 contra 66 del estadounidense. Floyd Mayweather terminó esa pelea con la cabeza entre los hombros y la mirada perdida, mientras que el mexicano Castillo lo hizo con los brazos en alto, descontando de que le habrían de otorgar un triunfo histórico. Sin embargo, uno de los jueces le otorgó la victoria a Mayweather 116-111 y los dos restantes lo hicieron por idéntico marcador, 115-111. Hablando con HBO, Mayweather se excusó de que tenía una lesión en el hombro para justificar su mal desempeño. Por su parte, Castillo simplemente dijo que se sintió estafado. En la platea, el público abucheó al resultado. En resumen, fue una decisión controversial que causó enormes sospechas en un momento en que la carrera de Floyd Mayweather evolucionaba a lo que se convertiría más adelante en un verdadero fenómeno promocional. Las primeras reacciones fueron de absoluto estupor una vez finalizada la pelea. No es la pelea que nosotros vimos, dijo Jim Lampley, el narrador de HBO.
Ciertamente, esta no es la pelea que este equipo de transmisiones vio, pero tampoco es la primera vez que esto ha ocurrido, aclaraba la principal figura en la transmisión televisiva. El analista de la cadena HBO Harold Lederman, que anotó la pelea round por round, tuvo un marcador de 115-111 para Castillo. Las crónicas recuerdan, mientras tanto, que Dan Rafael de ESPN vio la pelea empatada 114-114. En esa revancha, unos meses después, Floyd Mayweather no dejó dudas sobre su superioridad sobre Castillo y lo venció claramente en las tarjetas de manera unánime. 10 años después, yo me puse en contacto con el propio José Luis Castillo y con quien había participado cubriendo las dos batallas y que por entonces era mi colega en ESPN. Me refiero al periodista Bernardo Osuna. Al primero que consulté vía telefónica en esa ocasión fue a José Luis Castillo. Y lo primero que recibí fue una respuesta sorprendente. Aunque parezca un contrasentido, fue una derrota para bien, porque me dio a conocer mundialmente, me dio reconocimiento y demostró que yo estaba para las grandes ligas del boxeo, me dijo el temible Castillo. Por su parte, Bernardo Osuna me confirmó desde su visión que la reflexión de José Luis Castillo era la correcta. Esa derrota le abrió puertas a Castillo, lo dio a conocer ante el mundo boxístico. Era un joven peleador con gran potencial. A nadie le gusta perder, es verdad, pero el haberse mantenido competitivo ante un Floyd Mayweather que ya había noqueado a Genaro Chicanito Hernández, a Diego Corrales y a Jesús Chávez, lo ponía en otro nivel a José Luis Castillo. El tiempo parece que les dio la razón a los dos, a Castillo y a Osuna. Después de aquella revancha que perdió Castillo ante Mayweather, el mexicano vivió el mejor momento de su carrera. Precisamente tuvo José Luis Castillo luego una racha de 6 victorias consecutivas hasta las 2 históricas reyertas contra el fallecido Diego Chico Corrales. Ante él mismo perdió la primera de manera increíble por nocaut en el 10º asalto, en una pelea que fue reconocida como la mejor del 2005. Y luego Castillo lo noqueó en 4 asaltos en la revancha en octubre del mismo año. En el 2006 venció a Rolando Reyes y se mantuvo inactivo hasta el 2007 cuando logró una gran victoria ante Germán Joujo y 5 meses más tarde fue en busca del vacante título del CMB en 140 libras ante el entonces invicto Ricky Hatton, ante el cual cayó por nocaut en el 4º asalto. La carrera de Castillo comenzó a apagarse después de esa derrota ante Ricky Hatton. Para que ello ocurriera, hubo mucha irresponsabilidad por parte del peleador mexicano. Precisamente Bernardo Osuna sobre esto dijo: José Luis Castillo derrochó todo su futuro por causa de su irresponsabilidad y también por sus constantes problemas de peso. Osuna reconoció que no sabe si las peleas contra Diego Corrales, con Joel Casamayor y contra el mismo Ricky Hatton hubieran sido tan atractivas para el público sin ese morbo del robo anterior sufrido por Mayweather. La conclusión, evidentemente, es que más que una tragedia, esas 2 derrotas fueron un beneficio en la carrera de José Luis Castillo. En el caso de Floyd Mayweather, también la casi derrota ante Castillo significó un verdadero revulsivo en su carrera que le hizo tomar un cambio de rumbo, algo que me dijeron tanto Castillo como Bernardo Osuna. En mi charla con Bernardo Osuna, él me confesó que una hipotética derrota ante Castillo quizás hubiera evitado la arrogancia que siempre demostró Mayweather e impedido transformarse en Money Mayweather, el personaje que el invicto peleador creó de cara a su pelea contra Oscar de la Hoya. Floyd sería millonario, pero no el más taquillero de la historia, según reflexionaba Bernardo Osuna. Los dos, no obstante, coincidieron en reconocer que desde esa pelea Mayweather manejó de otra manera su carrera. Cambió mucho su estrategia en el ring desde entonces.
Lo vi más fuerte, más rápido y mucho más precavido, preocupándose mucho más por lo defensivo, consideró José Luis Castillo. Por su parte, Bernardo Osuna entendió que después del susto que le hizo pasar Castillo, Mayweather empezó a elegir a sus rivales con más cautela, siempre asegurándose de proteger el cero en la columna de las derrotas. Es indudable que esa pelea del año 2002 transformó dos carreras para siempre, la de Castillo y la de Floyd Mayweather. Sin embargo, cuando volvemos la vista atrás, descubrimos que 18 años después hay cosas que no han sido transformadas, hay cosas que no han cambiado. Y una de ellas, quizás la más importante, es las malas decisiones arbitrales. Y necesariamente, mirando el pasado, mirando el presente de hoy de Floyd Mayweather, que ha sido consagrado el mejor boxeador de la década, sería necesario ir más allá de esa década y recordar que hay una mancha oscura en su carrera, una mancha que a todos nos llena de vergüenza, porque en ese momento se consagró una injusticia por un mal que sigue muy presente entre todos nosotros: los errores sin remedio de los jueces.